Bueno, entonces les decía, vamos a abrir por favor nuestra Biblia ahí en Filipenses capítulo 2, y si me acompañan con su vista a leer este texto en el cual pues nos vamos a basar para el mensaje de esta mañana tarde. Vamos al versículo 19, vamos a leer del 19 al 30, si son tan amables ahí de seguirme. Filipenses 2, 19 al 30. Dice así la palabra de Dios: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Bueno, aquí vemos dos ejemplos de ministerio cristiano, dos ejemplos de servicio cristiano. Y bueno, según Hechos 28:30, vamos a dar un poco de contexto de este pasaje que acabamos de leer. Y en Hechos 28, del 30 al 31, ahí vemos que el apóstol Pablo, preso por lo menos 2 años, estaba ahí preso en una casa alquilada, aunque bajo la custodia de la guardia pretoriana. Durante esos 2 años completos, todos los días, un soldado distinto se familiarizaba con el caso de Pablo, pues diariamente un soldado era encadenado a la muñeca de Pablo, y así oían ellos las conversaciones que el apóstol Pablo sostenía con sus visitantes, al igual que las oraciones hechas. Y esto, bueno, pues daba oportunidad, ¿verdad? Daba oportunidad para que preguntaran: ¿quién es Cristo? Y así Pablo aprovechaba la oportunidad para predicarles el Evangelio, y muchos de ellos creyeron y fueron salvos. Pero el encarcelamiento de Pablo tuvo un segundo resultado. Debido a la persecución, muchos cristianos se habían llenado de temor. Se habían llenado de temor y habían perdido el ánimo. Pero al ver el testimonio del apóstol, un gran avivamiento tuvo lugar en Roma. Este avivamiento es expresado en las palabras de Pablo, ahí mismo en Filipenses 1:14. Dice ahí en Filipenses 1:14, la mayoría de los hombres, dice, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces vemos que el ejemplo dado por Pablo en medio de sus sufrimientos fue el instrumento usado por el Señor para avivar a los creyentes en Roma. Por otro lado, encontramos que Pablo también vio rencilla y ambición egoísta
entre los creyentes romanos. Allí en Filipenses 1:15, el versículo siguiente, y el 17, dice ahí vemos que advierte que esto no debe estar presente en Filipos. O sea, ese tipo de rencillas no deben estar presentes en la iglesia de Filipos. Dice ahí el versículo 15 del capítulo 1, dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Pablo, vemos que más adelante exhorta a los filipenses, exhorta a esta iglesia de Filipos a la unidad. Allí adelantito en el capítulo 2, ya estamos en el capítulo 2, versículo 1 al 8, ahí vemos el ejemplo de Cristo, ¿verdad? Ahí Pablo exhorta a los filipenses a la unidad. En ese pasaje hay una sugerencia de desunión. Había desunión en la iglesia filipense. Lo comprobamos allí más adelante en el capítulo 4, versículos 1 al 3, donde ahí menciona a Cintia, Evodia y Síntique que estaban con algún problema entre ellas, ya no se hablaban, a pesar de que ellas habían estado con Pablo evangelizando, ahora tenían un tipo de problema. Y aquí ya desde el versículo 1 del capítulo 2, ya Pablo ya lo está vislumbrando. Y vemos entonces que Pablo hace un llamamiento basándose en la experiencia cristiana de ellos. ¿A qué? A que tengan un solo sentir, a que tengan unanimidad de corazón y que pongan a los demás antes que ellos mismos. Esa es la exhortación que Pablo les está haciendo aquí en Filipenses 2, versículo 1. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Versículo 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y vemos entonces que Pablo continúa con su exhortación ahí en el versículo 5, que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Noten aquí que aquí encontramos el principal motivo que hay para la unidad de la iglesia. Y esto es Cristo. Cristo es el principal motivo que encontramos aquí para la unidad de la iglesia. Cristo es el gran incentivo, hermanos. Si estamos en Cristo, debemos poder vivir los unos con los otros. Otros incentivos incluyen el amor, la comunión del Espíritu, los deseos profundamente arraigados que tenemos en Cristo y el gozo que podemos dar a otros. Entonces es claro que las circunstancias pueden hacernos perder nuestro gozo, pero las personas también pueden traernos problemas que nos roban el gozo. ¿Cuántas veces perdemos nuestra paz, verdad? ¿Debido a qué? A lo que la gente dice o a lo que la gente hace. Y el mejor remedio para estas dificultades es el sentir sumiso.
el sentir humilde. El sentir humilde es el que procura honrar solo a Cristo. El sentir humilde es el sentir humilde es el que no piensa en sí mismo, sino en Cristo y en los demás. Ese es el sentir humilde. Esa es la exhortación que Pablo está haciendo aquí a la iglesia de Filipos. La humildad no es pensar mal de uno mismo, es no pensar en uno mismo. Ante estas circunstancias, vemos que Pablo expone el ejemplo de Cristo, que acabamos de leer aquí del versículo 5 al versículo 8. Entonces, ante estas circunstancias, Pablo expone el ejemplo de Cristo, quien voluntariamente dejó a un lado su gloria, se vistió en forma de siervo. La vida, muerte y resurrección de Cristo probaron eternamente que la mejor manera de ser exaltado es que humillarse ante Dios. Esa es la mejor forma de ser exaltado. Cuando tenemos el sentir sumiso que Cristo tenía, tendremos el gozo y la paz que solo Él puede dar. Y a continuación, siguiendo con el texto, vemos ahí en el versículo 12 al 18 el ejemplo de Pablo, principalmente en el versículo 17. Lo vamos a leer desde el 12. Dice Pablo: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Dice: ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones, dice Pablo, y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pues vemos aquí en el versículo 17 que Pablo había ofrecido su vida en sacrificio abnegado y completo. ¿Para qué? Para servir a los demás. En este caso, para servir a los filipenses. Entonces vemos que un solo sentir lleva a un sentir sumiso. Conforme procuramos vivir por Cristo, vivimos por los demás. ¿Cuán cierto fue esto en la vida de Pablo? ¿El secreto? ¿Cuál era el secreto de Pablo? Tienes que permitirle a Dios obrar en tu vida. Tienes que permitir a Dios primeramente obrar en tu corazón. Y así es como lo hizo Pablo. La carne no puede producir humildad o consagración. Esto debe venir ¿de dónde? Desde dentro, por el poder del Espíritu Santo. Ese poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Recuerda que Dios obra en nosotros antes de obrar por medio nuestro. Antes de que Dios te utilice para alguna misión, algún propósito que Él tenga en tu vida, primero Él trabaja en tu vida. Primero Él tiene que trabajar en tu corazón. Nos recuerda que Dios obra en nosotros antes de obrar por medio nuestro. Y para eso, pues usa la palabra, usa el Espíritu y usa la oración. Son tres elementos que Dios pone a nuestro alcance: la palabra, el Espíritu Santo que mora en nosotros y la oración. Y así llegamos a nuestro texto que nos interesa en esta mañana, tarde, allí en Filipenses 2, 19 al 30, que leímos en un principio. Y en este pasaje, Pablo
nos da dos ejemplos de ministerio cristiano, dos ejemplos de servicio cristiano, en Timoteo y Epafrodito, los cuales nos sirven de modelo para servir a Cristo con un sentir humilde, con un sentir sumiso. Siempre que hay un sentir sumiso, habrá sacrificio y servicio. Esto fue cierto primeramente en Cristo, como lo vimos, y después en Pablo también, como lo acabamos de ver, y ahora en Timoteo y en Epafrodito. Tú puedes decir, bueno, pues Cristo era Cristo, ¿no? Y Pablo, pues el gran Pablo. Pero aquí hablando de Timoteo, Epafrodito, como que ya nos acercamos un poquito más, ¿no? Como que ya nos parecemos un poquito más, ¿no? A Timoteo, a Epafrodito. Como que ya le podemos llegar un poquito, ¿no? Ya no es el gran Pablo, ahora ya es Timoteo, Epafrodito, como cualquiera de nosotros. Entonces, vemos que siempre que hay un sentir sumiso, habrá sacrificio, habrá servicio. Y vemos primeramente el ejemplo de Timoteo, ahí de los versículos 19 al 24. ¿A quién utiliza Dios? Una pregunta. ¿A quién utiliza Dios? ¿Por qué tal o cual hermano tiene más éxito que otro en el servicio? ¿Tiene Dios favoritos? No. Exactamente, claro que no. ¿Usa en su obra a unos sí y a otros no? Efectivamente no. Dios no tiene favoritos. Cada creyente tiene su lugar y a cada uno Dios desea utilizar. Quien ha de ser útil en las manos del Señor no será alguien perfecto, pero sí reunirá en sí mismo ciertas características, y Timoteo es un buen ejemplo de ello. En primer lugar, vemos que Timoteo era un joven que voluntariamente sirvió en segundo lugar. Escuchen bien, él sirvió en segundo lugar. Eso es muy importante. Dice ahí el versículo 19: espero en el Señor Jesús, dice, enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Imaginemos la escena. Pablo está profundamente preocupado por la iglesia filipense. Él los ama mucho y anhela ministrar entre ellos. Noten que su corazón pastoral está dirigido a ellos, pues quiere conocer sobre su estado, sobre su condición, quiere ocuparse de ellos por su estado y por su bienestar. Pero él está en prisión, está preso, no puede visitar la iglesia personalmente. ¿Qué puede hacer ante esa circunstancia? Pablo espera enviar pronto a Timoteo a Filipos, para poder ser animado al saber el estado, la condición en que se encuentra la iglesia de Filipos. Timoteo era un hombre que fue llamado a servir en segundo lugar. Sin embargo, de todas las personas tratadas en la Biblia, Timoteo fue el más fiel al Señor que ninguno. Voluntariamente y con sacrificio sirvió en segundo lugar. Hermanos, servir en segundo lugar es un privilegio, ya que el segundo hombre no solo conduce a quienes están bajo su responsabilidad, sino que también contribuye a la vida y ministerio del hombre que ocupa el primer lugar. Ese era Timoteo. Una segunda característica es que Timoteo tenía un espíritu fraternal al ocuparse de los demás. Vemos ahí el versículo 20. Dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, dice Pablo acerca de Timoteo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Entre los compañeros de Pablo
Timoteo era singular. Era singular por su solicitud desinteresada que mostraba por la condición espiritual de los filipenses. No había ninguno a quien Pablo pudiera enviar con esa misma confianza. Había muchos otros colaboradores excelentes del Evangelio, pero el espíritu de Timoteo era más próximo al de Pablo que ningún otro colaborador. Su cuidado surgía de adentro, de su corazón. Era genuino, él era sincero. El mismo tipo de cuidado que tendría un hermano genuino, alguien que tuviera un sentir sumiso, un sentir humilde. Y eso es lo que nos llama el Señor a hacer, a tener ese sentir que tuvo Timoteo, ese sentir humilde, ese sentir sumiso, que busca el servicio a los demás, el que busca servir a los demás antes que a él mismo. Una tercera característica que vemos de Timoteo encontramos ahí en el versículo 21. Timoteo estuvo dispuesto a negarse a sí mismo y obsesionarse con las cosas de Cristo. Timoteo estuvo dispuesto a negarse a sí mismo y obsesionarse con las cosas de Cristo. Noten lo que dice Pablo en términos muy firmes. Ahí versículo 21. Dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Esto es una acusación muy fuerte para los creyentes y en particular para los ministros, los que están en el liderazgo de la iglesia, ¿no lo creen? Dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Al respecto, el gran teólogo Matthew Henry pregunta, ¿dijo Pablo esto en su prisa, como lo dijo David, que todos los hombres son mentirosos? Había una corrupción tan generalizada entre los ministros en sus comienzos que no había ni siquiera uno de ellos que se ocupara por el estado de su gente. No debemos entenderlo así. Él se refiere a la generalidad, a todos, es decir, a la mayoría, o bien a todos en comparación con Timoteo. Noten, buscar nuestros propios intereses, negando a Jesucristo, es un pecado muy grande y muy común entre los cristianos y entre los ministros, los líderes de la iglesia. Muchos prefieren su propio mérito, muchos prefieren su comodidad, su seguridad, antes de la verdad. Antes de la verdad, antes de la santidad y antes del deber. Las cosas que hacen a su propio placer y reputación antes que las cosas del reino de Cristo y su honor e interés en el mundo. Pero Timoteo no era nada de eso. Timoteo no era nada de eso. Otro escritor, Lehman Strauss, dice, son muy pocos los que dedican su vida a un servicio altruista. Estamos más preocupados con nuestros intereses, con nuestras posesiones, con avanzar, de lo que estamos con las necesidades de los demás. El amor cristiano genuino no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, según dice Pablo mismo en 1 Corintios 13:5. También en 1 Corintios 10:24, el mismo Pablo dice, ninguno busque su propio bien, sino que el del otro. Entonces está claro que Timoteo no buscaba sus propias cosas, se negó a sí mismo, no cayó en la trampa en la que todos caen. Su preocupación principal era la misión y la verdad de Cristo y el bienestar de la iglesia. Esa era su mayor preocupación.
Pero esto no se aplicaba a la mayoría de los creyentes y ministros de Roma. Y lamentablemente tampoco se aplica a muchos creyentes y ministros a lo largo de los siglos. Pero para nosotros ¿qué? ¿Tiene esto un mensaje para nosotros en la actualidad? ¿En nuestro pequeño mundo de computadoras? ¿En nuestro mundo de avances tecnológicos? ¿De búsqueda de satisfacción personal? Vean lo que dice Lucas ahí en capítulo 8, explicando ahí la parábola del sembrador. En Lucas 8 vemos lo que dice ahí Lucas explicando la parábola del sembrador y refiriéndose a los que oyen la palabra de Dios. Dice en el versículo 13, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Y vean versículo 14, dice: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Así que muchos buscan primero sus propias cosas. Muchos le han dado un segundo lugar a las cosas de Cristo a fin de proteger su vida, su reconocimiento, liderazgo, su comodidad, su posición, apoyo, aceptación, autoridad, posesiones, amistades, etc. Vean ahí mismo en Lucas 9 también lo que el Señor dice, ahí en el versículo 23. Lucas 9, 23. Ahí dice el Señor que decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Dice el versículo 24: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Dice ahí más adelante en el capítulo 14, versículo 27, ahí mismo el Señor dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Vemos entonces una cuarta característica de Timoteo, ahí en los versículos 22 al 24 de nuestro texto, de Filipenses 2. Timoteo estuvo dispuesto a ser un hijo, un discípulo. Timoteo estuvo dispuesto a ser un hijo, un discípulo. Dice el versículo 22: pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio, dice Pablo. Versículo 23 dice: así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Entonces vean, Timoteo estuvo dispuesto a ser discípulo aprobado, y probado y aprobado, y demostrado también. Había un vínculo estrecho entre Pablo y Timoteo. Timoteo era el hijo de Pablo en la fe y actuaba como tal con verdadera fidelidad. Ellos conocían sus bien probadas cualidades, su verdadera valía, que como hijo a padre había servido con Pablo en la obra de predicar el Evangelio. Entonces Timoteo era un ministro probado y comprobado, un ministro dispuesto a servir en el lugar que lo había colocado el Señor. ¿Y cuál era? La posición de servir en primer lugar, ¿no?
en segundo lugar. Y ahí lo había colocado al Señor. Y ahí Pablo era fiel y se preocupaba por los demás y apoyaba a Pablo en lo que fuera. ¿Deseas tú ser usado por Dios en forma especial? No es cuestión de fama, ni de crédito tampoco, ni de preferencia. Es cuestión de voluntad para servir donde el Señor te coloque, para servir donde el Señor te ponga, aunque sea en un segundo lugar. Es cuestión de tener un espíritu fraternal y ocuparse de los demás, de negarse a sí mismo y estar dispuesto a ser discípulo, pero sobre todo a tener interés en servir con fidelidad a Dios y a su causa. Hermano, Él te llama hoy, te llama ahora mismo, a que le sirvas con fidelidad. No importa en qué posición te ponga, en la posición en que estás, ahí te puso el Señor. Y ahí tienes que servir con fidelidad, con un espíritu humilde, con un espíritu sumiso. Y ese era Timoteo. Y ese es el ejemplo que el día de hoy el Señor trae para que nosotros lo tomemos muy en serio. Y así pasamos a ver el ejemplo de Epafrodito también.